Una empresaria adinerada insulta a un mesero negro sin imaginar que su respuesta cambiaría todo para siempre. ¿Has puesto tus manos inmundas en mi cartera? ¿Tienes idea de lo que vale esto? La voz chillona de Victoria Blackwood atravesó la elegancia refinada del restaurante La Perle como un cuchillo afilado, interrumpiendo todas las conversaciones instantáneamente. Daniel Santos, un joven de 26 años, se quedó quieto junto a la mesa número 17, sujetando la bandeja plateada que había utilizado para servir la comida de $1,200 de la heredera millonaria. Sus ojos serenos contrastaban fuertemente con el caos que había invadido el ambiente. El bolso Hermès de Victoria se había resbalado del respaldo de la silla precisamente cuando Daniel pasaba, y por instinto lo había atrapado evitando que se estrellara contra el piso. Un acto de gentileza que ahora se transformaba en su vergüenza pública. «Obsérvenlo», siguió Victoria apuntando hacia Daniel como si fuese un objeto. Seguramente jamás ha contemplado una bolsa que cuesta más que sus ingresos de una década completa y ahora se queda embobado, soñando cómo sería poseer algo semejante. El restaurante La Perle, reconocido como uno de los 5 más selectos de Nueva York, nunca había sido escenario de una situación tan bochornosa. Los comensales millonarios dejaron sus cubiertos, los ejecutivos interrumpieron sus llamadas telefónicas e incluso el pianista vaciló antes de tocar las teclas. Daniel llevaba únicamente 3 meses laborando allí, pero todos los trabajadores ya sabían su historia. Graduado en Administración por la Universidad de Columbia con las mejores calificaciones, había sido despedido de su empleo en una compañía tras reportar anomalías financieras en su anterior empresa. Actualmente, mientras buscaba una nueva oportunidad, servía comidas para costear el alquiler de su departamento en Brooklyn. «Señora Blackwood», habló Daniel por primera ocasión con voz suave pero decidida. «Le ofrezco mis disculpas si la incomodé. Solamente trataba de prevenir que se le cayera la bolsa». Victoria se carcajeó con desprecio, girándose hacia los otros clientes como si estuviera en un show. ¿Intentaste prevenirlo o intentaste hurtarlo? Todos comprenden que gente como tú no puede contenerse cuando observa algo valioso. El silencio posterior fue atronador. Daniel percibió el peso de todas las miradas sobre él, algunas compasivas, otras intrigadas, muchas simplemente incómodas. Pero había algo distinto en sus ojos, una tranquilidad que solamente existe en quienes han enfrentado tempestades mucho más severas y han aprendido que posee las herramientas no solo para sobrevivir, sino para triunfar. En realidad, respondió Daniel arreglándose la corbata con una elegancia natural que hizo que varios clientes arrugaran el ceño. Las personas como yo aprendimos muy temprano que el auténtico valor no se puede transportar en una bolsa. Victoria dejó de reírse. Algo en el tono de su voz, en su postura erguida, en el hecho de que no bajara los ojos ni una sola ocasión, le hizo comprender que tal vez había subestimado gravemente a la persona a quien estaba intentando humillar. Allí, ante todas las miradas de desdén y curiosidad, Daniel se mantuvo firme como quien guarda un secreto demasiado poderoso para revelarlo antes de tiempo. Si esta historia de prejuicios y determinación te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple momento de humillación se convertiría en el catalizador de un giro inesperado que nadie recordaría jamás. Victoria Blackwood no estaba habituada a que la contradijeran y mucho menos alguien que consideraba tan inferior a su estatus social. La respuesta de Daniel sobre el auténtico valor la había tomado por sorpresa, pero solo alimentó aún más su furia elitista. «Escucha, mesero», dijo ella poniéndose de pie con la voz cortando el aire como un azote. «¿Crees que puedes darme lecciones morales? Yo manejo más dinero en una tarde que tú en toda tu existencia». Daniel permaneció inmóvil, pero sus ojos revelaban algo que Victoria no conseguía descifrar. Había una calma allí que la perturbaba profundamente, como si supiera algo que ella ignoraba. «Gerente», gritó Victoria golpeando la mesa con la mano y haciendo tintinear los cubiertos. «Quiero que despidan a este incompetente inmediatamente y quiero saber cómo un lugar como La Perle permite que gente así trabaje aquí». Richard Penton, el gerente general, se aproximó rápidamente con el rostro pálido por los nervios. Victoria Blackwood era hija de uno de los mayores magnates inmobiliarios de Estados Unidos. Heredera de un imperio de $23,000 millones. Su padre, Harrison Blackwood, poseía 3 edificios en la misma avenida donde se encontraba La Perle. «Señora Blackwood, le solicito 1000 disculpas por cualquier inconveniente», murmuró Richard sudando visiblemente. «Podemos resolver esto de forma discreta». «¿Discreta?», se rió Victoria con desdén. «No hay nada discreto en ser insultada por un empleado insignificante. Mírenlo, probablemente salió de algún barrio marginal y ahora cree que puede hablarme de igual a igual».
Las palabras racistas resonaron en el restaurante, haciendo que varios clientes desviaran la mirada, claramente incómodos. Pero Daniel no mostró ninguna emoción. De hecho, sucedió algo extraño. Una sonrisa casi imperceptible apareció en la comisura de sus labios. Señora, le ofrezco sinceras disculpas y lamento que mi intención de ayudar haya causado este malentendido, dijo Daniel, manteniendo un tono respetuoso que contrastaba brutalmente con la histeria de Victoria. Quizás sea mejor que me retire y deje que otro mesero se ocupe de su mesa. ¿Ahora quieres escapar?, se burló Victoria. Típico. Cuando las cosas se ponen difíciles, la gente como tú siempre huye. Fue entonces cuando Richard se dio cuenta de algo que lo puso aún más nervioso. Daniel Santos no se comportaba como un mesero cualquiera. Su postura, su forma de hablar, incluso la manera en que sostenía la bandeja, denotaban una educación refinada que no encajaba con el perfil de los empleados que solían contratar. Daniel, murmuró Richard discretamente, quizás sea mejor que vayas a la cocina unos minutos. Pero Daniel se quedó donde estaba. De hecho, señor Penton, creo que sería interesante aclarar algunas cosas aquí mismo. Victoria se rió a carcajadas, volviéndose hacia los demás clientes como si estuviera en un espectáculo. Escuchen esto. Él quiere aclarar cosas. Un mesero queriendo dar explicaciones a una Blackwood. Es interesante que mencione el apellido, respondió Daniel con calma, porque por casualidad conozco muy bien la reputación de los Blackwood, especialmente en lo que se refiere a prácticas cuestionables en sus negocios. La sonrisa de Victoria vaciló por primera vez. Algo en el tono de Daniel, en la forma en que pronunció prácticas cuestionables, le hizo sentir un escalofrío en la espalda. ¿De qué está hablando?, preguntó ella, pero su voz había perdido parte de la arrogancia anterior. Daniel se arregló la corbata nuevamente, un gesto que ahora parecía más natural, como si fuera algo que siempre hacía. Bueno, señora, trabajar en lugares como este nos permite conocer a gente muy interesante, ejecutivos, auditores, investigadores. A todos les encanta charlar durante la cena. Richard Pemberton frunció el ceño. Había algo en la forma de hablar de Daniel que no encajaba en absoluto con el perfil de un mesero con problemas económicos. Era como si estuviera interpretando un papel. ¿Me está amenazando?, preguntó Victoria, pero su voz temblaba ligeramente. En absoluto, respondió Daniel con una sonrisa genuinamente cordial, solo observando que el mundo es más pequeño de lo que creemos. Por ejemplo, hace 3 meses serví una mesa en la que el señor Marcus Thompson de la Auditoría Federal comentaba ciertas investigaciones en curso relacionadas con constructoras que sobrefacturan obras públicas. A Victoria se le heló la sangre. Thompson era el auditor encargado de investigar la empresa de su padre. ¿Cómo podía saber eso un simple mesero? Y la semana pasada, continuó Daniel, aún con ese tono casual, tuve placer de servir a la fiscal Jennifer Wells, que estaba discutiendo casos de evasión fiscal en paraísos fiscales. Conversaciones fascinantes, debo admitir. Victoria se sentó lentamente con el rostro pálido. Wells era la fiscal que había enviado citaciones a toda la familia Blackwood del mes anterior. ¿Quién? ¿Quién es usted?, susurró ella. Daniel finalmente sonrió abiertamente y fue entonces cuando todos los presentes se dieron cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Esa no era la sonrisa de un mesero humillado, era la sonrisa de alguien que había estado 3 pasos por delante durante toda la conversación. Soy alguien que aprendió una lección muy valiosa cuando fue despedido injustamente de un gran banco hace 3 meses, dijo Daniel sacando lentamente una tarjeta del bolsillo interior de su uniforme. Aprendí que a veces hay que aceptar puestos humildes para estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con las personas adecuadas. La tarjeta que él puso sobre la mesa hizo que Victoria jadease audiblemente. Era una tarjeta del FBI, sección de delitos económicos. Nombre: Agente Especial Daniel Santos. ¿Ve lo pequeño que es el mundo, señora Blackwood? Durante estos 3 meses sirviendo mesas, he tenido acceso a las conversaciones más interesantes entre personas que nunca sospecharían que un simple mesero negro podría estar documentando cada palabra, cada admisión accidental, cada desliz revelador. El restaurante se había convertido en un cementerio silencioso. Victoria miró la tarjeta como si fuera una sentencia de muerte. ¿Y sabe qué más?, continuó Daniel inclinándose ligeramente. Esta noche una persona muy importante acaba de cometer un delito federal muy grave delante de mí ante decenas de testigos. Cada nueva humillación,
Cada palabra racista que Victoria había vertido sobre no solo estaba documentada por testigos oculares, sino que estaba siendo grabada por un agente federal encubierto que acababa de recibir una confesión involuntaria sobre información que podría destruir por completo el imperio Blackwood. Lo que la millonaria heredera no sabía era que cada acto de desprecio racial y arrogancia había sido el último clavo en el ataúd de una dinastía criminal que estaba a punto de descubrir que subestimar a las personas adecuadas puede costar mucho más que dinero. Puede costar la libertad. Lo que Victoria Blackwood no podía comprender era que su humillación pública había sido la última pieza necesaria para completar un rompecabezas federal que Daniel Santos llevaba exactamente 92 días armando. Agente Santos. Una voz familiar resonó en el pequeño dispositivo que tenía en el oído, casi imperceptible para cualquier observador. Confirmamos la grabación de alta calidad del incidente. Tenemos material suficiente para proceder. Daniel mantuvo una expresión neutra mientras Victoria permanecía en estado de shock, mirando la tarjeta del FBI como si fuera un espejismo. Todo el restaurante se había convertido en una cámara silenciosa con todos los clientes suspendidos entre la curiosidad y el miedo de convertirse en testigos de algo mucho más grande de lo que imaginaban. «Señora Blackwood», dijo Daniel con calma, guardando la tarjeta en su bolsillo. «Creo que sería interesante que habláramos en privado, especialmente sobre las transferencias bancarias que su empresa realizó a las Islas Caimán la semana pasada». El rostro de Victoria pasó de pálido a gris. Esas transferencias eran ultra secretas. Solo las conocían ella, su padre y el contador jefe de la corporación. ¿Cómo podía un agente infiltrado saber de movimientos que ni siquiera los abogados de la familia conocían? Usted no puede probar nada», balbuceó ella, pero su voz temblaba como una hoja al viento. Daniel sonrió suavemente. «De hecho, sí puedo. Verá, señora, durante estos 3 meses, sirviendo en esa mesa de allí en la esquina», señaló discretamente la mesa 15, «he tenido el privilegio de servir la cena al señor Theodore Blackwood Jr., su hermano menor, todos los jueves». La sangre de Victoria se heló por completo. Theodore era el eslabón más débil de la familia. Un joven de 24 años adicto a la cocaína al que su padre mantenía alejado de los negocios principales precisamente por su tendencia a hablar demasiado cuando estaba bajo los efectos de las drogas. A Theodore le encanta hablar después del tercer martini, continuó Daniel, manteniendo ese tono respetuoso que ahora sonaba inquietantemente calculado, especialmente sobre cómo la familia mueve dinero para evadir impuestos, conversaciones fascinantes sobre empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales e incluso sobre cómo compraron tierras de comunidades negras por precios irrisorios mediante intimidación legal. Richard Pemberton, el gerente, se había retirado discretamente dándose cuenta de que estaba presenciando algo mucho más allá de una simple queja de un cliente. Otros empleados del restaurante observaban desde la cocina tratando de procesar el giro cinematográfico que se desarrollaba ante sus ojos. Pero lo que realmente me impresionó, continuó Daniel sacando discretamente una pequeña grabadora digital de su bolsillo, fueron las conversaciones que presencié en la mesa 12, donde el contador jefe de Blackwood Industries, el señor Marcus Hoffman, discutía en detalle con su esposa sobre cómo falsificaban informes medioambientales para obtener licencias de construcción en áreas protegidas. Victoria intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. Eso es una trampa. No puedes usar esa información». «Sería una trampa si yo los hubiera inducido a cometer delitos», respondió Daniel, manteniendo un tono didáctico. «Pero ustedes ya estaban cometiendo los delitos. Yo solo los documenté. Y debo decir que la calidad del audio aquí en la Perle es excepcional. Cada palabra, cada detalle, cada confesión accidental fue capturada con claridad cristalina». En ese momento, un hombre vestido con un traje discreto se acercó a la mesa, alto, negro, de unos 40 años y con un porte que irradiaba autoridad federal. Victoria lo reconoció inmediatamente por las fotos de los periódicos. Era el agente especial James Washington, jefe de la División de Delitos Económicos del FBI en Nueva York. «Señora Blackwood», dijo Washington mostrando discretamente su identificación. «Soy el agente Washington, supervisor del agente Santos. Me gustaría hablar con usted sobre algunas irregularidades que hemos descubierto en las operaciones de su familia». «Operación Fachada Dorada», murmuró Daniel como si estuviera explicando un menú, iniciada hace 6 meses tras recibir denuncias anónimas sobre corrupción sistemática en Blackwood Industries. 3 meses de investigación preliminar, seguidos de 3 meses de infiltración directa. Victoria miró a su alrededor desesperadamente, como buscando una salida o alguien que pudiera salvarla. Pero los demás clientes apartaban la mirada,
claramente incómodos por verse asociados a la situación. Algunos ya hacían discretas señas a los meseros para pedir la cuenta. La ironía, continuó Daniel, es que yo realmente necesitaba el trabajo. Me despidieron de mi anterior trabajo en el sector bancario tras denunciar irregularidades que, curiosamente, implicaban el blanqueo de dinero para la misma corporación que ahora investigo. El FBI me ofreció esta oportunidad de infiltración cuando descubrieron que tenía experiencia tanto en finanzas como en servicios de restauración desde la época de la universidad. Washington asintió gravemente. El agente Santos fue fundamental en esta operación. Su capacidad para permanecer invisible mientras documentaba conversaciones privadas nos permitió construir un caso sólido contra toda la red de corrupción. Cada jueves, explicó Daniel a Victoria, que ahora temblaba visiblemente, Teodore llegaba aquí a las 8 de la tarde. Cada lunes, Marcus Hoffman cenaba con su esposa y discutía detalles que nunca debía revelar en público. Y cada martes su propio padre, Harrison Blackwood, venía aquí con políticos locales para negociar contratos fraudulentos. Victoria finalmente encontró su voz, pero salió como un susurro desesperado. «Mi padre, tienen algo contra mi padre». Daniel y Washington intercambiaron una mirada significativa. «Señora Blackwood», dijo Washington suavemente, «su padre está siendo arrestado en este mismo momento en su oficina junto con Teodore, Marcus Hoffman y otros 8 empleados de la corporación». El mundo de Victoria se derrumbó en ese instante. Blackwood Industries, el imperio que había construido a lo largo de 4 décadas, estaba siendo desmantelado mientras ella humillaba a un mesero por el color de su piel. La operación se coordinó para que se llevara a cabo simultáneamente, explicó Daniel mirando su reloj. Mientras hablábamos aquí, equipos del FBI ejecutaban órdenes de registro y confiscación en 12 propiedades diferentes de la familia Blackwood. Oficinas, residencias, almacenes. Todo está siendo registrado en este momento. «No puede ser», murmuró Victoria sacando su móvil con manos temblorosas. La pantalla mostraba 43 llamadas perdidas de la oficina de la empresa, 17 mensajes desesperados de su asistente y varias notificaciones de noticias que alertaban de una operación federal en curso contra Blackwood Industries. «Oh, sí que puede», dijo Daniel con su cortesía profesional ahora teñida de una satisfacción casi imperceptible. «¿Y sabe qué más? Durante todos estos meses en los que personas como ustedes me han tratado como si fuera invisible, he aprendido que la verdadera arrogancia no está solo en cómo tratan a los empleados, sino en creer que son demasiado inteligentes para que los atrapen». Washington se acercó más. «Señora Blackwood, necesitaré que nos acompañe para prestar declaración. Hay muchas preguntas que necesitamos aclarar sobre su participación en las operaciones de la empresa». «¿Participación?», intentó protestar Victoria. «Yo no sabía nada. No participé en ningún delito». Daniel se rió entre dientes, un sonido que resonó en el tenso silencio del restaurante. «Interesante, porque las grabaciones que tenemos de sus conversaciones telefónicas, autorizadas judicialmente, por supuesto, muestran que usted discute en detalle con su padre sobre cómo presionar a las comunidades negras mediante acciones judiciales falsas». La revelación final golpeó a Victoria como un martillo. Sus propias palabras, sus propias decisiones criminales habían sido capturadas y documentadas. Ya no había escapatoria, ya no había negación posible. «La belleza de la justicia», dijo Daniel ajustándose la corbata por última vez, «es que funciona mejor cuando aquellos que la desprecian se sienten demasiado seguros como para ocultar sus crímenes. Construyeron un imperio basado en la certeza de que eran intocables. Hoy descubren que nadie está por encima de la ley». Los demás clientes del restaurante observaban en silencio mientras Washington hacía discretamente una señal a 2 agentes que habían entrado por la puerta principal. Victoria Blackwood, heredera de $23,000 millones, estaba a punto de descubrir que toda su fortuna no podía comprar su libertad. Lo que ella no sabía era que lo peor aún estaba por llegar. Porque mientras pensaba que solo había perdido dinero y estatus, Daniel Santos estaba a punto de revelar que sus acciones racistas de aquella noche habían sido retransmitidas en directo a mucha más gente de la que ella podía imaginar, incluyendo aquellos que determinarían no solo su destino legal, sino su futuro social para siempre. «¿Retransmitidas en directo?», repitió Victoria con un susurro desesperado. «¿Qué transmisión en vivo?». Daniel sonrió suavemente y sacó un pequeño dispositivo del bolsillo de su camisa. «Este micrófono, señora Blackwood, estaba conectado directamente a las redes sociales del FBI. Cada palabra racista, cada amenaza,
Cada demostración de supremacía que ha pronunciado en los últimos 40 minutos ha sido transmitida en tiempo real a más de 200,000 personas. La sangre de Victoria se heló por completo. Washington lo confirmó con un gesto grave. Protocolo estándar para operaciones de interés público. La sociedad tiene derecho a ver cómo ciertas personas utilizan sus privilegios para perpetuar injusticias. No, no puede ser. Victoria cogió su móvil con manos temblorosas. La pantalla mostraba notificaciones explosivas, menciones, comentarios, compartidos. El vídeo de la transmisión ya había superado las 500,000 visualizaciones en 3 plataformas diferentes. Almohadilla Blackwood racista es uno de los temas más comentados del país en este momento, informó Daniel con calma. Sus declaraciones sobre personas como yo, lugares como este, están siendo analizadas por expertos en derechos civiles en la televisión nacional. Victoria leyó algunos comentarios con creciente horror. Millonaria racista humilla a un mesero del FBI. Video impactante. Heredera revela prejuicios en un restaurante de lujo. Blackwood Industries, empresa familiar u organización criminal. La ironía, continuó Daniel, es que cada palabra que utilizó para menospreciarme estaba siendo documentada no solo para nuestro caso penal, sino para toda América. Las empresas ya están cancelando contratos con Blackwood Industries, basándose únicamente en lo que han presenciado hoy. Richard Penton, el gerente, observaba en silencio, consciente de que estaba presenciando el colapso en tiempo real de una de las familias más poderosas del país. Otros clientes susurraban entre sí, algunos reconociendo a Victoria de las transmisiones que seguían en sus teléfonos. Pero eso no es todo, añadió Washington con gravedad. Señora Blackwood, mientras hablábamos aquí, fiscales de 3 estados diferentes ya han emitido órdenes de arresto basadas en las pruebas que hemos recopilado. Su imperio familiar será desmantelado por completo. Victoria intentó llamar a su padre, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Intentó llamar a Theodore con el mismo resultado. Marcus Hoffman, el contable, tenía la línea fuera de servicio. Uno por uno, todos los contactos que podían salvarla estaban inaccesibles. Todos están bajo custodia federal, explicó Daniel con suavidad. Y gracias a la retransmisión en directo de hoy, la opinión pública ya se ha formado una opinión sobre el carácter moral de la familia Blackwood. El móvil de Victoria comenzó a sonar sin cesar. Periodistas, productores de televisión, activistas de derechos civiles. Todos querían declaraciones sobre el vídeo viral. Cada llamada era otro martillazo que sellaba su destino social y profesional. Han arruinado mi vida, susurró ella mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro perfectamente maquillado. En realidad, respondió Daniel ajustándose la corbata por última vez, usted ha arruinado su propia vida. Nosotros solo lo hemos documentado. Durante 3 meses, su familia ha confesado delitos en voz alta, creyendo que los meseros negros eran demasiado invisibles como para importar. Washington hizo una señal discreta y 2 agentes se acercaron a la mesa. Señora Blackwood, tenemos que irnos. Hay muchas acusaciones pendientes de aclaración y el público está muy interesado en sus explicaciones. Espere, suplicó Victoria agarrando a Daniel por el brazo. No lo entiende. Puedo cambiar. Puedo hacer donaciones, apoyar causas, puedo compensarlo. Daniel miró la mano de ella sobre su brazo, luego a sus ojos desesperados. Señora, durante 40 minutos me ha tratado como si fuera de su propiedad. Ahora, ante las consecuencias, quiere negociar. Eso solo confirma que no comprende verdaderamente la gravedad de sus actos. Victoria fue escoltada por los agentes mientras otros clientes la filmaban discretamente con sus teléfonos móviles. Su humillante paseo por el restaurante La Perle quedaría documentado desde múltiples ángulos, añadiendo más contenido al huracán mediático que ella misma había creado. La belleza de la justicia moderna, murmuró Daniel a Washington mientras observaban cómo se llevaban a Victoria, es que ya no se esconde en los tribunales. Ocurre en tiempo real ante testigos de todo el mundo. Afuera, una multitud de periodistas esperaba. Victoria Blackwood, heredera de $23,000 millones, descubrió que toda su fortuna no podía comprar su reputación ni revertir la transmisión que la mostró en su forma más cruel y prejuiciosa. Lo que ella no sabía era que Daniel había guardado la revelación más devastadora para el final, porque mientras pensaba que solo había perdido dinero y estatus, estaba a punto de descubrir que sus acciones de aquella noche desencadenarían transformaciones sociales que cambiarían para siempre la forma en que las empresas multimillonarias tratan a sus empleados.
y que el joven mesero al que había despreciado guardaba una historia personal que haría que su venganza fuera aún más poética y completa. 6 meses después, Daniel Santos se encontraba en la oficina central del FBI en Nueva York, terminando el informe que cerraría definitivamente el caso Blackwood. Por la ventana observaba el ajetreo de la ciudad, que había sido testigo de una de las caídas más espectaculares de la historia empresarial estadounidense. Blackwood Industries había sido completamente desmantelada. Harrison Blackwood Sr. había sido condenado a 23 años de prisión por formación de banda criminal, lavado de dinero y fraude fiscal. Theodore Jr. a 16 años por tráfico de información privilegiada. El contable Marcus Hoffman a 15 años por falsificación de documentos federales. Victoria Blackwood, la heredera que humilló a Daniel aquella noche en la Perle, recibió la sentencia más dura de todas: 25 años por delitos de odio agravados, extorsión, lavado de dinero y obstrucción a la justicia. El vídeo viral de su explosión racista se había convertido en prueba judicial, demostrando su carácter y predisposición a cometer delitos motivados por prejuicios. La retransmisión en directo lo cambió todo, explicaba Daniel a un grupo de nuevos agentes en formación. No se trataba solo de documentar delitos financieros, se trataba de mostrar a la sociedad cómo funciona el racismo sistémico en las capas más altas de la sociedad. Lo que Daniel nunca había revelado públicamente era su conexión personal con el caso. 20 años antes, cuando solo tenía 6 años, su familia había sido desalojada de una pequeña propiedad rural en el interior, después de que Blackwood Industries comprara las tierras mediante procesos judiciales fraudulentos. Su padre, un honesto agricultor negro, había perdido la plantación que sustentaba a 3 generaciones de la familia Santos. El estrés del desalojo y la posterior quiebra le provocaron un infarto que mató a su padre a los 42 años. Daniel creció en la pobreza urbana, criado solo por su madre, que trabajaba doble jornada como empleada doméstica para pagar sus estudios. Cada palabra racista que Victoria pronunció esa noche, continuó Daniel ante los agentes, resonaba con 2 décadas de injusticias que mi familia había sufrido en silencio. Pero en lugar de buscar venganza personal, canalicé ese dolor para servir a la justicia. La operación había dado como resultado la recuperación de $450 millones en activos criminales que fueron redistribuidos a las comunidades negras y a las familias rurales perjudicadas por la corporación durante décadas. La familia Santos fue una de las beneficiadas, recibiendo la escritura de las tierras ancestrales más una indemnización que permitió a la madre de Daniel jubilarse dignamente. Victoria, que antes poseía mansiones en 5 estados diferentes, ahora compartía una celda de 2 metros cuadrados con una reclusa condenada por tráfico. Sus $23,000 millones en herencia habían sido completamente confiscados por el Servicio de Impuestos Internos, sin patrimonio, sin contactos influyentes, sin poder para contratar abogados de élite. La ironía, sonrió discretamente Daniel, es que ella está en la misma prisión estatal donde mi primo fue injustamente condenado hace 10 años por un delito que no cometió. El sistema que ella ayudó a mantener corrupto ahora la procesa con todo el rigor de la ley. Richard Penton, el gerente de la Perle, había sido ascendido a director general tras testificar valientemente contra la familia Blackwood. El restaurante implementó políticas antidiscriminación ejemplares que se convirtieron en modelo para toda la industria hotelera. La noche más importante de mi carrera, reflexionaba Richard en entrevistas posteriores, fue cuando presencié cómo un simple acto de dignidad humana desmanteló un imperio de corrupción. El restaurante La Perle decidió crear el programa Daniel Santos, una beca completa para estudiantes negros que deseen formarse en administración hotelera. La mesa número 17, donde ocurrió la confrontación, fue convertida en un espacio conmemorativo con una placa que reza: en honor a quienes mantienen su dignidad frente a la injusticia. Daniel, ahora director de la División de Delitos Económicos del FBI, utilizó su experiencia para crear protocolos de infiltración más efectivos. Su método, conocido como Operación Espejo, consiste en colocar agentes encubiertos en posiciones donde los criminales de cuello blanco se sienten lo suficientemente seguros como para revelar involuntariamente sus delitos. Los prejuicios son el talón de Aquiles de los criminales poderosos, explicaba Daniel en conferencias internacionales sobre aplicación de la ley. Su arrogancia los hace ciegos ante aquellos que consideran inferiores, convirtiéndolos en testigos perfectos de sus propios crímenes. La madre de Daniel, María Santos, pudo finalmente regresar a las tierras familiares después de 20 años. Con 67 años, estableció una cooperativa agrícola que da empleo a 40 familias de la comunidad. Mi hijo no buscó venganza, decía ella con orgullo.
Buscó justicia, y esa es la diferencia entre ser víctima y ser héroe. Victoria Blackwood, desde la prisión, intentó múltiples apelaciones que fueron sistemáticamente rechazadas. Los vídeos de su comportamiento racista se utilizaron en universidades de derecho como ejemplo de cómo los prejuicios pueden agravar las consecuencias legales de otros delitos. Cada palabra que pronunció esa noche se convirtió en evidencia de su carácter, explicaba el fiscal del caso. No fue condenada por ser racista, sino porque su racismo demostró la intencionalidad maliciosa detrás de todos sus otros crímenes. 3 años después del caso, Daniel recibió la Medalla de Honor del FBI por su contribución excepcional a la justicia. En su discurso de aceptación, dedicó el reconocimiento a su padre fallecido y a todas las familias que habían sufrido injusticias similares. «Esta medalla no es solo mía», dijo Daniel ante una audiencia de 500 personas, incluyendo congresistas y activistas de derechos civiles. «Pertenece a cada persona que ha sido subestimada por su apariencia, a cada familia que ha perdido todo por la codicia de otros, y a cada individuo que mantiene su dignidad cuando el mundo trata de arrebatársela». La historia de Daniel Santos y Victoria Blackwood se convirtió en material de estudio en escuelas de negocios, academias de policía y programas de derechos civiles. No como una historia de venganza, sino como un ejemplo de cómo la paciencia, la inteligencia y el compromiso con la justicia pueden triunfar sobre la corrupción sistémica. Al final, concluía Daniel en la última línea de su informe final sobre el caso Blackwood, Victoria tenía razón sobre una cosa: yo nunca había visto algo tan valioso como su bolso. Porque yo había visto algo mucho más valioso: la justicia servida con dignidad, paciencia y precisión. Y a diferencia de su bolso, eso no se puede comprar con dinero. El legado del caso transformó no solo las vidas de los involucrados, sino las políticas federales sobre crímenes de cuello blanco, estableciendo precedentes que perduraron por décadas. La humillación pública de Victoria Blackwood se había convertido en la semilla de reformas que protegerían a miles de familias de futuros abusos similares. Y Daniel Santos, el joven que una vez fue considerado demasiado invisible para importar, se convirtió en una de las figuras más respetadas en la lucha contra la corrupción empresarial, demostrando que la verdadera grandeza no se mide por la riqueza heredada, sino por la capacidad de convertir la injusticia personal en justicia colectiva.